Santo Tomás de Aquino incluye la humildad entre las virtudes correspondientes a la templanza y le dedica la cuestión 161. Dentro de esa cuestión, él trae 6 artículos correspondientes a la humildad. Se pregunta si es una virtud, si reside en el apetito, si el hombre debe someterse a todos mediante la humildad, si la humildad forma parte de la modestia o más bien de la templanza, si es la más importante de todas las virtudes, y después, por último, se pregunta, y vamos a escudriñar nosotros ese artículo, si está bien hecha la clasificación de la humildad en los 12 grados que aparecen en la regla de San Benito. Ustedes saben bien que San Benito de Nursia, en el siglo V en Italia, es el padre del monacato, o sea, la vida religiosa organizada surge con San Benito. Antes había habido padres del desierto, anacoretas, algunos cenobios, cuando más o menos se agrupaban aquellos que no se sabían bien si eran monjes o qué eran todavía, pero con quien se estructura y se sistematiza todo es con San Benito. Y por eso San Benito es el padre de Europa, es el patrono de Europa, porque los monasterios benedictinos empezaron a proliferar por todo el continente, que era el mundo entonces conocido, y supusieron no solo una cristianización, sino una civilización de la sociedad. El trabajo de los benedictinos, tanto físico, digamos, trabajo del campo, como el trabajo intelectual, pues culturizó toda la sociedad europea. Por tanto, la regla de San Benito es un documento muy importante, sin el cual es difícil, por no decir imposible, entender el devenir de la vida religiosa. Una vida religiosa que después se va diversificando en muchísimos carismas y formas, porque la vida religiosa tiene muchas formas. Pero cuando usted, hermanita de los ancianos desamparados, que no tiene nada que ver con los benedictinos, ahora va al refectorio, no ahora porque estemos en ejercicios, sino durante todo el año, porque ustedes, gracias a Dios, no han tirado por la borda esos usos y costumbres que son los que salvaguardan una auténtica vida religiosa, sin la cual pues se convierten en un grupito de solteras que viven juntas y que rezan algunas veces, pero las formas hay que guardarlas. Ustedes van al refectorio y se ponen a leer. Bueno, ¿y eso de dónde sale? De que yo esté comiendo y todas estemos comiendo y una esté sirviendo o dos y otra esté en el púlpito allí subida leyendo la vida de un santo, la Sagrada Escritura. Viene de la regla de San Benito. Y llega el domingo o el viernes o el día que lo tengan ustedes y tienen capítulo comunitario y reciben sus advertencias, sus correcciones, o la religiosa misma se acusa ante las demás, pide perdón. Eso que lo han dejado muchísimas comunidades y congregaciones religiosas, y sin lo cual es muy difícil un crecimiento comunitario, muy difícil, porque crecemos ayudándonos unos a otros. Yo solo no puedo. ¿Que me fastidia que me corrijan? Pues sí, de momento me fastidia un poco, pero es la única manera que yo tengo de crecer. Bueno, pues eso viene todo de la regla de San Benito y muchas otras cosas que podríamos decir. ¿Usted cómo tiene estructurado su día? Pues más o menos, no, sin más o menos, totalmente, entre la oración y el trabajo. ¿Eso que de dónde viene? Ora et labora.
La regla de San Benito. Ora es labora. El día se santifica así. O se reza o se trabaja. Bueno, pues San Benito fue un personaje importantísimo. Y en su regla, cuando se pone a hablar de la humildad, la clasifica en 12 grados. Y viene Santo Tomás, que también era religioso, dominico, fundado por uno de los grandes patriarcas españoles, que fue Santo Domingo de Guzmán, y como religioso dominico era también heredero y tributario del armazón de vida religiosa que se inventó San Benito, y se pregunta Santo Tomás, bueno, esta clasificación en 12 grados de San Benito está bien hecha, la humildad está bien explicada así. Vamos a ver, primero vamos a ver cuáles son los 12 grados. Primero, tener siempre los ojos bajos, primer grado de humildad. ¿Qué quiere decir? Que huyas la mirada de la gente, que seas una rara. No, quiere decir que no seas curiosa. Tener un dominio de los sentidos. Ir con los ojos desparramados es curiosidad. ¿Y por qué la curiosidad? No sé si ustedes se han preguntado alguna vez esto, pero es interesante, ¿eh? ¿Por qué la curiosidad es el primer grado de la soberbia, según San Benito? Porque si el primer grado de la humildad es tener los ojos bajos, o sea, no ser curioso, resulta que el ser curioso es lo que más manifiesta el ser soberbio. Bueno, tan grave no es la curiosidad, ¿no? Vamos a ver. La curiosidad primero es fea, es ordinaria, es cosa de esas viejas que están detrás del visillo a ver quién pasa, de quien no termina de andar un pasillo sin darse la vuelta antes de doblar la esquina a ver quién viene, de quien se pone a escuchar detrás de las puertas, de quien lee un papel que no le interesa. Todas esas cosas son feas, 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 feas. De gente sin educación, de gente de mirada muy, muy corta, de aspiraciones muy tristes, muy pueblerinas. No. Entonces, el que es curioso, ¿qué le pasa? Que quiere ser como Dios, quiere controlarlo todo, quiere saberlo todo, quiere dominarlo todo, quiere acapararlo todo. Y el todo que tú puedes acaparar, pues es el todo de tu convento, de tu residencia, es un todo muy corto, porque no es el todo que puede acaparar un obispo o un presidente de gobierno, no, pero ese todo que está a tu alrededor, que no se me escape nada. Hay religiosas que sufren muchísimo por no enterarse de las cosas. Es que no me han dicho, es que no he sabido, fíjese usted que todas lo sabían, es que no. Y otras que cuando le van a decir que hay algo nuevo en el convento, le contesta la otra, pero no lo sabía usted. Sí, yo ya me enteré ya hace mucho tiempo. Esas cosas son muy feas. Nos reímos porque es la verdad, ustedes se ríen porque es la verdad. Y dicen los americanos y los ingleses, information is power. Claro, ustedes que se apurrean el inglés algunas, pues lo saben. ¿Qué significa? Información es poder. Cuando yo tengo una información, aunque sea de que van a cambiar una reja o una ventana en el tercer piso y la de al lado no la sabe, pues yo tengo más poder porque tengo la información. ¿Y qué poder tengo? ¿Qué bobadas? Entonces, curiosidad fuera. Porque a menos curiosidad, más libertad de espíritu. Yo estoy libre cuando no estoy pendiente de saber, de enterarme, estoy libre. Pase lo que pase, que se hunda el mundo, a mí qué me importa. Dice un salmo, no te tengo a ti en el cielo, y contigo, ¿qué me importa la tierra? Si te tengo a ti en el cielo, ¿qué me importa la tierra? Si un día le dan a usted un cargo que tenga que enterarse de ciertas cosas, pues hágalo todo lo mejor que sepa, y si tiene que saber eso y tener esa información, téngala bien tenida. Pero si no, considérese usted muy libre.
que es lo mejor que puede pasar. Por tanto, primer grado de la humildad, ojos bajos. Ya digo, ojos bajos, no sean de esas raras que van rehuyendo la mirada y que les asusta mirar a la cara. No, con naturalidad el trato. Pero ojos bajos, no ser curiosonas, ser recogidas. Qué bonito ver una monja, una religiosa recogida, circunspecta, con un cierto encogimiento, con gravedad religiosa que al mismo tiempo le confiere ese señorío. Ahora, cuando ves una manoteando, hablando con unos ademanes aseglarados, parándose con todo el mundo, mirándolo todo, sabiéndolo todo, tú dices, pues esta tiene de religiosa lo mismo que yo de comunista. Esta no tiene nada. Claro, es verdad. Miren, el jardinero de Lisieux, del Carmelo de Lisieux, un día le dijo a la madre priora, madre, hay una religiosa que a tal hora pasa por el claustro algunos días y yo no la conozco porque, claro, cuando salen, para que no las vea si hay hombres en la clausura, el jardinero o lo que sea, pues echan el velo por la cara a las carmelitas. Pero claro, se las conoce por los andares. Un jardinero que lleve ya unos años, pues más o menos la figura la conoce. La más viejita va más despacito y la otra va más airosa, en fin, cada una. Y dice, no la conozco. Tiene tal porte, es un poco tirando altita. Santa Teresita medía 1,60, para mujer pues no está mal. Y no la conozco. Y le dijo la madre priora, sí, esa es Sor Teresa del Niño Jesús. Y le dijo el jardinero, pues es distinta a todas. ¿Y por qué? Si no le ve usted la cara, ni la conoce. No sabría decirle. La manera de andar, y aunque lleve la cara tapada, el recogimiento con el que va siempre deprisa, pero nunca corriendo. Dijo el jardinero. Siempre va deprisa. Una religiosa siempre tiene que ir a lo que va, sin parar, pero tampoco precipitada, que pierda la gravedad. Cuando leí aquello en los procesos de canonización de Santa Teresita, me gustó mucho. Dijo el jardinero, esa monja siempre va recogida y siempre va deprisa, pero nunca va corriendo. Santa Teresita, no sabría decirle por qué, pero es distinta a todas. Bueno, pues, primer grado de la humildad, ojos bajos. Y por tanto, manifestar humildad interior y exterior. Eso va con el primer grado. Ojos bajos siempre y humildad interior y exterior. O sea, un porte humilde. Segundo grado de la humildad. Según San Benito. Siempre estamos con la regla de San Benito. Después vamos a ver cómo la explica Santo Tomás. Segundo, hablar poco. Cosas razonables y en voz baja. Esas monjas parlanchinas que te cambias de lugar si las ves venir porque sabes que te van a poner la cabeza como un transformador. Te cuentan su vida, la de la familia, sus enfermedades, las noticias de la política. Déjenme tranquilo. Hablar bajito y poquito. Y cuando toca, tampoco vuelvo a decir, estas cosas hay que entenderlas bien. Tampoco ser una rara. Cuando hay que hablar, con toda naturalidad. No, esa gente que van con monosílabos, que lo mismo te miran con miedo, que te hablan con miedo. No, raras no. Eso las hermanitas, yo lo que las he tratado, que ya es bastante, siempre las encuentro muy normales, muy naturales en el trato, Pero esto que le estoy diciendo, se lo digo para que ustedes lo practiquen todo lo que ven en las mayores, porque las hermanitas son un poco así. Van siempre corriendo, sin correr, pero van siempre a lo que van. No se detienen mucho porque no tienen tiempo, porque tienen que ir a sus trabajos y te hablan con sencillez, con agrado, pero no se enredan de conversación. Bueno, pues ese es el segundo grado de la humildad. Tercero, también hay que entenderlo bien, pero ya se lo he dicho un poquito antes, pero hay que entenderlo bien. Tercero, no ser propenso a la risa. Bueno, vamos a ver, cuidado con esto. Hay que reír mucho en esta vida, hay que ser muy alegre, y sonreír mucho, pero esa tontería, siempre buscando la risa fácil,
eso significa disipación de espíritu y por lo tanto falta de humildad. No ser propenso a la risa, yo añadiría, no le voy yo a enmendar la plana a San Benito, pero en fin, yo añadiría no ser propenso a la risa fácil, a la risa tonta, a la risa infantil, a la risa frívola, a la risa superficial. Pero reír, por favor, hay que reír mucho, que para caras de guardias civiles ya tenemos bastantes. No, hay que ser alegres y conversables y bien. Pero en fin, esa risa así de gente disipada, no. Y luego también cuando se ríe, pues reírnos esas carcajadas descompasadas, en fin, ya todo eso se lo enseñan a ustedes en el noviciado, que no hay que perder la forma nunca. Por lo menos ante los seglares. Cuando estén ustedes en los recreos y en las fiestas, pues seguramente chillan más y ríen más, pero eso todo se queda en casa. Eso ya, pero siempre con los seglares pues distinto, ¿no? Cuarto, callarse hasta ser interrogado. O sea, no hablar si no te preguntan. Hay quien tiene que siempre dar su opinión en todo, cortar la conversación, responder a todo, poner su punto en todo. Bueno, si no te lo han preguntado, ¿por qué tienes que dar la opinión? Eso es un signo de humildad muy bonito, Quinto, observar lo prescrito por la regla común del monasterio. O sea, cumplir perfectamente lo que he profesado y no andar queriendo singularidades. La que está siempre buscando penitencias especiales, más tiempo de oración, porque aquí leemos poco en este convento, porque aquí... Cíñete a lo que hay y cúmplelo bien, que si cumplieras bien lo que hay, te santificarías. Sexto, creerse y mostrarse como el más indigno de todos. Creerse y mostrarse. Ya veremos después cómo esto es posible. Lo explica Santo Tomás. Séptimo, viene a ser igual, el séptimo. Creerse sinceramente indigno e inútil para todo. Sinceramente indigno e inútil. Santa Bernardita, al final de su vida, sufrió tanto en su vida religiosa, Santa Bernardita. Decía, gracias Jesús mío, porque siempre me han considerado buena para nada. Buena para nada. Una perfecta inútil. La consideraban a Santa Bernardita, una perfecta inútil. Y era muy lista, tenía la inteligencia y el sentido común de la gente de campo y de la gente sencilla. Fíjense, tenía mucha asma y tenía que aspirar, le había mandado el médico que aspirase rapé. Y el rapé era una especie de tabaco que se aspiraba así, se esnifaba por la nariz un poquito. Era uno de los puntos negros que tuvo San Pío X para que le canonizaran. Que fumaba rapé y a veces la sotana de papa la tenía llena de aquellos polvillos. Le gustaba así de vez en cuando. Bueno, pues no pasa nada, tampoco es pecado. Ese fue un punto negro que tuvo, un santazo que San Pío X, un papa encantador. Y otro punto negro es que le arreó un bofetón un día a su hermana. Pero es que su hermana llevaba la noche entera chillando y quejándose de dolor de muelas. Y no le iba a solucionar nada porque chillara y no le dejaba dormir. Se levantó, le dio una guantá y se acabó. La otra ya se cayó. Bueno, pues entonces Santa Bernardita tomaba rapé. Y un día, en el recreo, una religiosa que estaba sentada a su lado, de esas chinches que hay, que las hay allí en Francia, donde estaba Santa Bernardita, aquí no, en España no. Ninguna, nunca. Pues se le sentó a la una y le dijo, Sor María Bernarda, usted nunca será canonizada porque fuma rapé. Y Santa Bernardita le dijo, hermanita, ¿y usted que no fuma rapé será canonizada algún día? Fíjese si era lista. Bueno, pues la consideraban buena para nada, Santa Bernardita. Séptimo grado de humildad. Creerse sinceramente inútil para todo. Octavo grado de humildad. Confesar los propios pecados. Pero no confesarlos al confesor, que hay que confesarlos muy bien confesados y muy completos.
y con mucha humildad y sin adornar la confesión. Como hay gente que adorna y nunca te acabas de enterar dónde al final está el pecado. Si termina usted con las circunstancias y con el envoltorio, porque el regalo no sale. En confesión hay que ser muy breve, y muy claro y muy directo. Y no historietas, no, eso no. Porque eso es envolver el pecado. Y escarbas y al final no sé dónde está. Bueno, pues confesar los propios pecados ante los demás, dice el apóstol. Confesaos los pecados. Eso es muy bonito. Mire, hermana, perdóneme, ya está. Lo siento en el alma. O a veces no hay ni que decirlo. Se hace un servicio, se hace una sonrisa, se hace... Pero mantenerme así. No dejéis que el sol se ponga sobre vuestro enojo. Que la puesta del sol no os sorprenda en vuestro enojo. De un día para otro ni pensarlo, Ni pensarlo. Acostarse sin pedirse perdón y levantarse e ir a comulgar. Diabólico. No, o sea, acostarse así no, porque te da un infarto esa noche, te queda frita y te vas al infierno, así de claro. Así es que hay pecados que avergüenzan más y escandalizan más y sorprenden más y hay que ir a confesarse enseguida. Y este otro pecado de tener un rencor no te avergüenza, no. Confesar los pecados. 8º grado de humildad. 9º grado de humildad. Llevar con paciencia la obediencia en cosas ásperas y difíciles. Te manda la superiora tal encargo. No empieces a refunfuñar, no empieces a quejarte, no vayas a... Mire, madre, que no. No, obedece con sencillez y llévalo con paciencia, y eso es humildad. 10º grado, someterse a los mayores por obediencia. Qué bonito en una comunidad la religiosa que mira a las religiosas mayores con veneración. Las mayores son un tesoro de una congregación y de una comunidad, porque lo han dado todo. Todo lo que ustedes tienen se lo encuentran porque las mayores lo han trabajado. Y esas hermanas mayores hay que besarles por donde pisan o por donde pasa su sillita de ruedas o por donde tienen la cama donde están postradas. Y hay que considerarse inferiores. Ahora, que una religiosa joven le levante la voz a una mayor o la trate con menos consideración, eso desagrada muchísimo a nuestro Señor. Humildad, someterse a los mayores. Como en casa nos han enseñado, someternos a nuestros padres, a nuestros abuelos. ¿Quién les chistaba a los padres? No, someterse a los mayores. 11º, no tratar de satisfacer la propia voluntad. O sea, no buscarme a mí mismo. Y 12º, temer a Dios y cumplir todos sus mandamientos. Da San Anselmo. 7 grados de humildad. Primero, reconocerse despreciable. Segundo, dolerse de ello. Tercero, confesarlo. Cuarto, persuadirse de que es verdad que soy despreciable, creer que soy despreciable. Quinto, sobrellevar que los demás también lo crean y lo digan, porque decirlo yo y creerlo yo es muy fácil, pero que me lo digan los otros ya es otra cosa. Pues ese es el 6º grado. Y 7º, desear que los demás también lo crean y lo digan. O sea, saber que soy despreciable, dolerme de que soy despreciable, convencerme de que soy despreciable, soportar que me tengan por despreciable y desear que me digan despreciable. Esos son los grados de humildad. Bien, vamos a ver lo que dice Santo Tomás sobre esto de los grados de humildad de San Benito. ¿Qué es la humildad? La humildad, decíamos esta mañana, es el afán desmedido de la propia excelencia. El que busca desordenadamente la propia excelencia lo puede hacer de 3 maneras, que las trae San Benito en esos grados. Primero, buscando siempre su propia voluntad. Segundo, escapándome del consejo y de la corrección y del gobierno del superior.
Y tercero, huyendo de las dificultades y de lo que me cuesta. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Buscar siempre mi excelencia, mi comodidad. Ahora, el que es humilde, ¿qué hace? Conoce y reconoce sus defectos. ¿Y cómo lo manifiesta? Y dice Santo Tomás, otros 3 grados de humildad de San Benito. ¿Cómo manifiesta el humilde que conoce y reconoce sus defectos? Primero, confesando sus pecados, como hemos dicho antes, pidiéndonos perdón unos a otros. Segundo, considerándome inútil, porque tengo tan claros todos mis defectos. Y tercero, considerando a los demás mejores que yo, no mirándolos por encima del hombro. Y luego el que es humilde, dice Santo Tomás, también lo manifiesta en signos externos. Y aquí entran otros 3 o 4 grados de humildad de San Benito. Primero, no singularizándose, no apartándose del camino común. Obrar como todas, cumplir la regla como todas, vestir como todas, no querer yo poner mi firma en lo que hago, sino diluirme, desaparecer, borrarme, no significarme, no singularizarme, no ser protagonista, estar como levadura en la masa, metida en mi comunidad, colaborando todo lo que pueda, pero sin hacerme notar. ¿En qué otro signo externo se manifiesta la humildad? En que el hombre no gaste el tiempo en palabras vanas ni se exceda en el modo de hablar. En que reprima la altanería de la vista. En que sepa cohibir la risa superficial, que es signo de una alegría necia. En eso se manifiesta la humildad. Bueno, padre, usted está diciendo todo el tiempo que es que yo tengo que creerme peor que los otros. Tengo que estar persuadido de que soy más vil que los otros. Y mire, si yo veo otra persona que es más tonta que yo, más inútil que yo, más difícil que yo en la vida religiosa, y lo veo claro y lo ve todo el mundo, yo no soy capaz de considerarme inferior a esa persona, o si lo digo, estaría siendo hipócrita. Miren cómo contesta Santo Tomás. No solamente es posible, sino que es absolutamente lógico y razonable que yo me considere inferior a cualquier persona del mundo. ¿Por qué? Por 2 cosas. Esta doctrina es preciosa. Si la practicáramos, la convivencia sería una maravilla. ¿Por qué? Porque yo tengo muchos defectos ocultos que solo sé yo. Y si los demás los vieran, se quedarían espantados. Y segundo, porque el otro tiene muchos dones ocultos que solo conoce Dios. Y si yo los conociera, diría, si yo tuviera esos dones que tiene otra persona, esa persona sería mejor que ella. Como no los tengo, por eso soy peor. Miren, Santa Teresa de Jesús la calumniaron muchísimo en España, con cosas muy feas, que no se pueden repetir. Imagínense ustedes, cosas muy feas dijeron de Santa Teresa, y lo dijeron curas y obispos a veces también, Y ella decía, yo no sé qué me pasa a mí, que más me entero de que esas personas me despellejan, más los quiero y más nuestro Señor me inspira que rece por ellos. No es que yo me tenga que vencer, es que me lo pone el Señor en el corazón, que les quiero. Y claro, se quedaban admirados y decían, ¿pero cómo es posible que les quiera, Madre Teresa? Pues muy sencillamente, porque me ponen verde por cosas que no son verdad. Pero si supieran las que son verdad de mí, me pondrían peor todavía. Así es que vaya una cosa por otra. Lo que dicen ellos de ciertos temas
es menos grave que si me vieran como soy de pecadora por dentro. Santa Teresa de Jesús. Y nosotros no soportamos que nos toquen un pelo de la ropa. Y no son calumnias, que de Santa Teresa sí eran calumnias. Entonces dice Santo Tomás, es fácil creerse y persuadirse de que soy inferior al otro. Porque tengo defectos ocultos que nadie sabe. Y porque el otro tiene dones ocultos que solo Dios sabe. Y porque además yo puedo valer. Yo puedo pintar muy bien, o tocar el órgano muy bien, o barrer muy bien, o ser muy buena para relacionarme con las familias de los ancianos, o para contratar a trabajadores muy eficientes. En fin, cada una tiene unas habilidades. Yo puedo valer mucho para eso. Pero a ti mañana te da una embolia, o te viene un Alzheimer, o tienes un accidente, lo que sea, y te has quedado sin nada. Todo lo que tienes, todo es prestado. Entonces, ¿de qué te glorías? Si todo es prestado. Se llega a la humildad por dos caminos, dice Santo Tomás. Primero, por la gracia de Dios. Y en este sentido, la humildad va de lo interior a lo exterior, del corazón a las obras externas. Y el segundo camino por el que se llega a la humildad, por el esfuerzo humano. Y en este sentido se trabaja en la humildad, empezando por lo de fuera, para terminar lo de dentro. Para ser humilde hay que estar convencido de la pobreza propia y, como decía San Francisco de Sales, amar la propia abyección. Hoy y recen, si las tienen a mano, y si no, no se preocupen. Díganle muchas veces al Señor: Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón según el tuyo. Y si las tienen a mano y pueden, lean y pídanlas de corazón, o medítenlas muy despacito esta tarde ante Jesús sacramentado, las letanías de la humildad del cardenal Merry del Val. Del deseo de ser amado, de ser estimado, de ser consultado, de ser preferido, de ser ocupado en cargos. Líbrame, Jesús. Del deseo de todo eso, líbrame, Jesús. Que los demás sean más estimados que yo, más valorados que yo, más consultados que yo. Jesús, dame la gracia de desearlo. Y al final termina diciendo ese cardenal, que fue un santo, el secretario de San Pío X, termina diciendo: Jesús, que los otros sean más santos que yo, con tal que yo sea todo lo santo que pueda. Pero si yo te sirvo hasta donde tú quieres y tú has destinado que la otra hermanita que tengo a mi lado, que es más fea, más tonta, más vieja y más todo, resulta que es más santa, yo me alegro. Me alegro. Eso es el colmo de la humildad. Y si ustedes aman la cruz y son humildes como religiosas, felicísimas, porque su corazón estará siempre libre. De la otra manera estarán siempre en un ay, porque el corazón está siempre clamando, porque es tonto, no hay que hacerle caso. Entonces, la humildad es la que cura todo. Pídansela mucho a la Santísima Virgen.